Ya son las 4:04 de la tarde. Gracias por estar como todos los días en sintonía de esta su frecuencia Radio Mujer. Yo soy Alex Sánchez y para esta primera hora tengo un programa muy interesante. Las propiedades antioxidantes del té y cómo preparar una infusión de tisana. Así que quédate con nosotros hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Casi con 6 de la tarde. Y así como les anunciaba, tenemos un tema delicioso para esta tarde. El tema de los tés, por supuesto también el vínculo directo que existe con el tema también de antioxidantes y cómo disfrutar una buena tisana. Tengo un experto aquí en cabina, de hecho él es experto no solamente en el tema de importación, de la materia prima de la que les hablo, sino del maridaje, la correcta combinación que existe entre los alimentos, que por falta de cultura en México, como no somos una sociedad de alto consumo en té, comparado con las europeas, quizás con los americanos, pero más con las tendencias orientales, por ejemplo en Japón, que es muy utilizado el té de oolong, en la India, en el norte de India, como el masala chai, que es la combinación de mezclas y condimentos deliciosos. También lo conocemos como el té yogi, por supuesto Europa, Inglaterra, que inclusive ellos por cultura tienen designada una hora, que creo si no me equivoco son las 5 de la tarde, con el tema del consumo del té. Así que les vamos a dar mucha información para que puedan dirigir su consumo, no solamente en materia prima, que difícilmente se cultive en México. Creo que México no tiene las cualidades ni la calidad de tierra, ni por supuesto ni de altura. De hecho, lo vamos a descubrir con Juan Carlos, que ya está aquí con nosotros. Y vamos a hablar exactamente de todas las propiedades que podemos encontrar en el té. Y qué gusto verte por acá, Charlie. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, ¿me equivoqué en algo de lo que dije? No, muy bien, muy bien. Prácticamente lo que dijiste ya para la otra ya no va a tener que venir yo. Ya solo. Sí. Oye, ¿sabes que una vez no tuve un colaborador? Y a mí, sabes que me encanta el tema del té. O sea, es un alimento regular que yo consumo. Lamento que México no sea un gran productor y que nuestra sociedad no sea un gran consumidor. Sin embargo, tenemos a la mano muchos tés, sobre todo de importación. Tú que eres experta en el tema de importación, con los tés. ¿Me equivocaba en el tema de que no somos grandes productores? No, de hecho no producimos té y no, bueno, ahí sí un poquito hubo un poquito de equivocación con el tema de que no tenemos las condiciones. Realmente estoy casi seguro que México sí debe de tener condiciones en ciertos lugares de nuestra república para producir la Camellia sinensis. Lo que sucede es que, bueno, no somos grandes consumidores de esta planta, por lo tanto, bueno, pues no es, siento yo, muy apropiado sembrar en México o en América. De hecho, porque no hay consumo. Exactamente. O bueno, también los lugares donde se produce hasta el día de hoy, pues son muy buenas producciones, tienen todo el conocimiento milenario en la producción del té, por lo tanto creo que no es necesario. O sea, ya avanzó muchísimo Europa, avanzó muchísimo el norte de India, avanzó muchísimo Asia en la producción, conservación, inclusive en la fermentación, que es lo que designa si un o sea, el té es el mismo. Exacto. Rojo, blanco, verde, azul, y me falta uno. Rojo, blanco, verde, azul o negro. O negro. Es la misma planta, lo que cambia de color y lo que cambia de tonalidad, inclusive de propiedades antioxidantes, tiene que ver con el ciclo de fermentación. Exactamente. ¿Quiénes son los primeros consumidores de té en la historia del ser humano? Los chinos. ¿Los chinos? Exacto. En la historia del ser humano, los chinos han sido los que más han consumido el té y hasta el día de hoy, bueno, China, algunas otras partes de Asia también, como Japón, incluso Corea y esos lugares, lo consumen día con día. La diferencia, por ejemplo, estriba en que ahora a partir de por ahí de 1600 y fracción, se puso muy de moda en Europa, principalmente en Gran Bretaña, en Inglaterra, y Oye, bueno, de ahí para acá. ¿En qué siglo entra Inglaterra? Te digo, es alrededor del año 1685, así es, aproximadamente, y es cuando una princesa portuguesa, Catalina de Braganza, se va se casa con el rey Carlos II, si no me mal recuerdo, se casa, obviamente se convierte en la reina de Inglaterra,
y ella se lleva el té de Portugal hacia Inglaterra, porque Portugal fueron los primeros que empezaron a importar el té de China. Y lo hace una tendencia mundial. Exacto. Que hasta el día de hoy Europa es uno de los grandes consumidores. En el mundo, ¿quiénes crees que sean los 3 mejores productores? Los 3 mejores productores, mira, pues la India es al día de hoy el mayor productor de té en el mundo. Todo también por el choque cultural de la conquista inglesa sobre la India. Exacto, de hecho el 90% de la producción de la India era para Inglaterra, Para o sea, Inglaterra. prácticamente todo se iba para allá. Y bueno, aún así, obviamente China, Japón e incluso al día de hoy partes de ¿Alemania? África están produciendo muy buen té. Oye, yo le tengo mucho miedo a los alimentos de importación, materia prima china y africana, y no es una cuestión de racismo. Por ejemplo, en el caso de la Jamaica, yo conozco productores mexicanos de aquí de Ostotipaquillo, muy cerca de Guadalajara. Te hablan, por ejemplo, de que la Jamaica es Sudán, o sea, la cultivan en condiciones deplorables con pocas medidas de higiene. ¿No se tiene cuidado especial cuando importas algo de África o de China en el tema de los tés? O sea, cuando es un alimento. Sí, de hecho, bueno, para la importación de cualquier alimento es necesario pasar ciertas revisiones por parte de Zagarpa, que en este caso es quien revisa todo este tipo de cosas, y se le hacen análisis incluso al entrar, y obviamente dependiendo de la zona en la que vengan y del lugar, obviamente, y del producto. Hay productos que por su naturaleza, bueno, les toman más cuidado que otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestras importaciones, aunque nosotros lo traemos de origen, primero lo exportamos, como quien dice, del lugar de origen, como China, Japón o Sudáfrica, lo exportamos a Alemania. Cumple con todas las normas europeas. Y de Alemania se entonces importa. de Alemania nosotros nos traemos todo a México. Oye, entonces, el té más peculiar del norte de África es el rooibos, que muy exactamente. poca gente lo conoce. Exactamente. ¿Qué notas te da un té de rooibos? ¿No es un té o si es un té? ¿Es No, camelia? es una tisana, sí. De hecho, ese es un arbusto, su nombre es rooibos, y bueno, es la corteza de este arbusto. ¿Qué nota te da? Pues mira, a mí en lo personal, como a tabaco, obviamente a madera, es un sabor muy sabroso, muy suave, pero a la vez con gran cuerpo. Pues, ¿Propiedades? Muchísimas, sobre todo en el sistema digestivo. Ayuda a los que sufren gastritis, colitis, previene el hígado graso, tiene hierro, calcio, flúor, magnesio. O sea, tiene minerales. Por lo tanto, ayuda a los huesos, a los dientes, a la piel. Ayuda a bajar los índices de colesterol y triglicéridos, es diurético. Claro. Digo, tiene muchas bondades, sobre todo en el sistema digestivo, que a su vez ayuda mucho al sistema nervioso, pues relaja. Oye, les voy a dar un tema que les va a encantar. Si no lo saben, el té, la Camellia sinensis, ¿es sinensis o sinesis? Sinesis. La Camellia sinensis tiene no solamente propiedades antioxidantes, la cualidad más importante y que muchos de nosotros la desconocemos es que también puede tener propiedades termogénicas si se escoge un té verde de buena calidad, que es lo que vamos a descubrir hoy. Hay que aclarar que el té, aquí en México tenemos una mala cultura. A todos le decimos té. Té de gordolobo, té de habango, el té de manzanilla, y la manera correcta de llamarle un té es únicamente a la planta y sus variedades de Camellia sinensis, que puede ser té blanco, té verde, té oolong, que es también conocido como té azul, té rojo y el té negro. Nada más. Eso es té. Sí, exactamente. Sí, de hecho, bueno, esto viene muy pegado con la cultura, porque en América, no nada más en México, porque bueno, pues desde tiempos prehispánicos, en todo el Centro y Sudamérica, por ejemplo, se acostumbra desde siempre las infusiones de herbolaria para temas medicinales, o sea, desde antes de que llegara, antes de la conquista, pues. Okay. Entonces, bueno, cuando llegan los europeos que venían consumiendo esta bebida o llegan a consumir esta bebida de origen asiático con nombre té, bueno, pues se le asocia mucho a la infusión, exactamente. O sea, veían que las personas ya que vivían en nuestro continente decían, bueno, pues eso que ellos llaman té es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con otras plantas. O sea, al final es una infusión. De ahí el mal. Exacto. O sea, está muy mal colocado pedir un té de manzanilla. Es una infusión de manzanilla. Y la Camellia sinensis podría ser el té. Sí, digo, al final, incluso ya en América, para temas comerciales, se le conoce como té. Incluso en el súper encuentras la mayoría de las mezclas de tisanas, frutales, herbales, como té.
té frutal, té de manzanilla, té de hierbabuena, té de gordolobo, té de Yo me 7 azares. enojo porque yo soy un gran Sí. consumidor del té. Llego al supermercado y veo té de manzanilla. Ajá. Oye, como es que hay que llamarle las cosas por su Como nombre, son. por educación cultural y selección de alimentos. Imagínate que llegas a Londres y pides un té de manzanilla. Ujú. Sí, de hecho, yo creo que al día de hoy ya hasta saben, pero realmente, pues como tú dices, ¿no? Hay que llamarle las cosas como son. Vamos por la primera pausa. Tenemos regalos para que participen. Les doy línea telefónica 31 22 11 90 36 47 18 83. Y regresamos con más aquí a Saludablemente. Para tener un cuerpo fuerte y saludable, debes equilibrar tu vida saludablemente. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Casi 18 de la tarde. Seguimos con el tema de los antioxidantes en el té. Hay una propiedad que les va a encantar y son todas aquellas propiedades termogénicas que se pueden encontrar. De hecho, hay una derivación también de una variedad de té que es el matcha, que tiene algunos años de moda mucho aquí en Occidente. Ya me lo encuentro mucho en helados, en frappés. Inclusive aquí en Guadalajara y en las ciudades más importantes del país hay cadenas. No vamos a dar el nombre para no golearlos, pero hay cadenas como cafeterías, pero dedicadas al tema del té, que a mí se me hacen muy costosas, ¿eh? Yo creo que también está muy poco dirigido el consumo a ese tipo de alimentos o frappés con té de buena calidad, importados o mexicanos o del país del que vengan, por los altos costos. ¿Por qué crees que sea tan costoso consumir una tisana o un frappé de buena calidad aquí en México, Charlie? Bueno, en primera sí es un tema de moda, y eso pues tú sabes que incrementa los costos. En segunda, estas cadenas de las que tú hablas, bueno, pues en sí todo lo que venden es caro. Entonces, ¿Todo? sí, todo lo que venden es caro. Entonces, Infusores, todo. hasta la servilleta te la cobran. Exacto. Entonces, bueno, pero también encontramos ya el día de hoy muchísimos negocios en toda la zona metropolitana, pequeñas cafeterías, pequeños teterías, exactamente. Sí, que donde yo ya- soy fan y ya me Exacto. encuentro en las zonas más populares de Chapultepec, de la colonia Providencia. Cada vez me encuentro con más teterías que son puntos de reunión para la gente que no bebemos y nos encanta consumir un té de buena calidad. Exacto, ya, y bueno, pues a costos bastante más bajos, y bueno, pues ya rondando en lo que es los precios reales, pues. Y eso es muy importante porque así pues también apoyamos el consumo en lugares locales, pues. Digo, qué malo que México no sea un gran productor, y es que ya nos llevan muchos siglos de avance en los países que mencionábamos como China, Japón, Alemania. ¿Alemania es productor o solamente importador? No, de hecho Alemania como Gran Bretaña, ellos no son productores, ellos son importadores, pero tienen muchísimo más avanzada la cultura, bueno, esto de la cultura pues del té, y entonces pues tienen una industria gigantesca y mucha importación, y bueno, ya en esos países también hacen muchas mezclas. Estoy cierto que la mayoría de las tisanas, por ejemplo, frutales que provienen de Europa, porque tú vas a Londres, vas a Italia, vas a Francia, vas a Alemania, y encuentras tiendas del té como aquí encontramos cafeterías. Claro. Y en ese sentido encuentras también muchísimas mezclas distintas de frutas, maderas, raíces, flores, etcétera, increíbles, que bueno, es lo único en avance que tienen ellos en comparación a nosotros, yo digo, es el tiempo, porque tienen cientos de años consumiéndolo, Pues casi en, nada. en comparación de nosotros, que para al día de hoy sigue siendo un producto novedoso. Y luego sabes que también es pésimo aquí en nuestro país, que a ver, la oferta de té que tenemos son estas bolsitas espantosas que venden en el supermercado, que no siempre son tan económicas y que ahí muelen todo. Yo creo que muelen hasta el zacate donde se produce la planta de manzanilla o la planta de lo que tengan. Exacto, y yo los reto a todos los radioescuchas a que, bueno, pues el día que puedan y tengan, yo supongo que casi todos tenemos en nuestra casa estos saquitos de marcas diversas, incluso en algunas sí muy económicas, a que, bueno, pues se den el tiempo de abrir una de esos saquitos y que se den cuenta que pueden encontrar dentro, pues sí, si hablamos de un té verde, pues sí, mucho polvito verde, que no sabes si es una hoja o es un tallo, un zacate. palito, zacate, o incluso
té que tiene, que por la calidad o por el color, por la coloración, no podía venderse como té de hoja completa, pues como un té completo, y entonces pues se dedica a molerse y pues entran en esos saquitos. No es que todo el té que venga en saquito sea malo, de hecho hay muchas marcas de muy buena calidad. Oye, yo he encontrado unos importados ingleses Ujú. carísimos de saquito, pero no soy fan del saquito. Prefiero tener la hierba natural, Verlo. oler la materia prima Ujú. directa, poder tener la capacidad de verla para conocer su calidad y por supuesto en el paladar. Si tienes un paladar educado con el té, pues sabes exactamente cuando estás probando algo de buena calidad. Exacto, sí, tienes toda la razón, en eso a mí también comparto tu gusto. No, como te digo, no creo que todos los saquitos sean malos, pero también digo, estamos en una nueva forma de ver las cosas, y entonces el saquito también es basura al final. Entonces podemos tener un infusor y hacer 1,000,000 de tazas de té, o una tetera y hacer 1,000,000 de tazas de té sin tirar basura. Todo lo que se desecha de la planta del té es composteable. Oye, y les voy a dar mi punto de vista personal de por qué a mí me gusta más el té en base a otras bebidas comunes en Latinoamérica o en América, que es todo el continente. En México, por ejemplo, y Estados Unidos, que somos en la parte del norte, el tema del café. A mí el café se me hace, o sea, es un alimento extraordinario, me parece muy saludable, también tiene una fuente de antioxidantes, pero se me hace muy fuerte. Hay quienes somos muy sensibles a la cafeína, me parece un alimento ácido. Es delicioso. ¿A ti te gusta el café? Sí. ¿Igual que el té? ¿O más el té? No, me gusta más el té, pero A mí también me sí encanta consumo más el café. té. ¿Sabes? A mí me encanta más o sea, pongo por encima el té sobre el café, primero por las propiedades antioxidantes, porque la teína, aunque es un estimulante del sistema nervioso, es muy suave. Exacto. O sea, te genera esta estimulación muy similar al café, pero yo creo que en un término muy ligero. Exacto. Casi imperceptible, los sabores son deliciosos. ¿Cuántas tazas se pueden dosificar promedio al día, Charlie? ¿De té? Recomendadas. Pues mira, se recomienda que no más de 5. Ay, no se me hacen muchas. Exacto. Yo pensaba que más de 2 o 3. No, de hecho, bueno, obviamente estas recomendaciones son desde los lugares donde sí se consume muchísimo. Claro. Por ejemplo, en China hay gente que consume 10 tazas por día de De té. té. Entonces, en ese sentido sí recomiendan no más de 5. Pero ahora sí que para un mexicano, pues unas 2 o 3 tazas es más que suficiente. Yo les doy un dato cultural, no lo consuman después de las 6 de la tarde. Exacto. Si es un té de buena calidad, porque no duermen. Sí, puede ser. De hecho, por ejemplo, la teína es un activo muy, muy interesante. Para algunos organismos es sedativo? muy estimulante, y para algunos organismos no tanto. Incluso llega a ser sedativo. Bueno, Sí. no sedativo, pero sí relajante. Muy relajante. Entonces, bueno, pues tendremos que ver qué tipo de organismo eres para entonces saber cómo te va cómo lo vas a asimilar en tu organismo. Vuélvenos a compartir cuál es la manera correcta de hacer un té cuando tienes Camellia sinensis de cualquier variedad. Ok, mira, por ejemplo, hablando de té verde, té negro, té oolong o té rojo, o sea, el puer, esos tés recomendamos nosotros que antes de que hierva el agua, estamos hablando entre 70 y 80 grados centígrados. Esto es para más fácil y que lo entiendan nuestros radioescuchas, es que cuando ya las burbujitas empiezan a estar en la base del lugar donde lo tengas. Antes de que hierva. Ajá, pero antes de que suban. O sea, ya están las burbujitas, se ven en la base, pero todavía no suben. En ese momento le apagamos. Ese es más o menos lo que nos indica que ya está entre esos rangos de temperatura. Y entonces se pone en la taza, se pone lo necesario de té y se deja reposar. Nosotros recomendamos entre 3 y 4 minutos. Ahora sí que vámonos a la mitad, 3 minutos y medio, y retiramos la planta del té, y bueno, pues tomamos el té. Esto es para garantizar que no se amargue y que tenga el sabor de una buena taza de té. Qué delicia. Si de repente se nos pasa el tiempo, lo que va a suceder es que se va a amargar, porque la planta Camellia sinensis es eso es lo que le sucede, se amarga la bebida. Y bueno, incluso hay gente que eso le gusta. Exacto. Pueden dejarla 10 minutos, 15 minutos y si se les amarga hay gente que le gusta. A mí no, a mí me gustan suaves. Exactamente. Yo creo que con 3, 4 minutos máximo retiras las hojas. Por ejemplo, el té verde queda maravilloso, con un color ámbar delicioso. No lo endulcen, hágale un favor al té. Para mí endulzar en té se me hace hasta ofensivo para la materia prima de buena calidad. Sin endulzante, degustando el sabor natural de la ligera fermentación que tiene el té verde, yo creo que los antioxidantes funcionan mejor.
¿Cuál crees tú que sean los más termogénicos de la variedad de 5 tés que se conocen en el mundo, Charlie? Bueno, lo que me faltó ahorita también es decir que el blanco recomendamos que no llegue que sea entre 60 y 70 grados centígrados. Antes. O sea, antes todavía que esté menos caliente el agua, porque el té blanco, bueno, pues se oxida más fácil y entonces queremos que tenga un buen sabor. Y en la segunda pregunta que me acabas de decir, termogénicas, propiedades termogénicas. sí, de hecho el blanco y el verde son los que más propiedades termogénicas tienen porque son, de hecho el blanco aún más que el verde, porque son las hojas que menos proceso llevaron. O sea, Claro. prácticamente el té blanco pues son las hojas, los retoños de la planta que bueno, al ser cosechados no contienen tanta clorofila, no son tan verdes y cuando se secan pues se hacen blancuzcos, de ahí el nombre de té blanco. De hecho, el blanco es el que más antioxidantes tiene y el verde. Ujú. Té blanco y té verde. Porque no tienen ningún tratamiento, pues se cortan y se secan prácticamente. En el caso de el El té, rojo. ya el negro, el rojo o el oolong, ya tienen un proceso de fermentación y oxidación de la planta, que eso les da un sabor distinto y bueno, en algunos casos, algunas de sus propiedades se degeneran, pero algunas otras se aumentan, como el caso de la cafeína, por ejemplo. Oye, Charlie, ¿las propiedades de fermentación se preservan por medios artesanales o se utilizan algún tipo de químicos o métodos industriales? Mira, hay de todo en esta industria. Hay algunas casas del té al estilo tradicional que lo hacen incluso todo a mano y bueno, pues es un té de mejor calidad. Y hay algunas otras marcas que ya utilizan temas, no hablemos de químicos, sino más bien industriales, sí, o sea, ya hay obviamente máquinas que cosechan la hoja, de ahí otras máquinas que lo ponen ponen en las condiciones climáticas apropiadas para que siga la fermentación de una manera más rápida en vez de dejarlo cierto tiempo y bueno, pues a lo mejor el embalaje o la forma en la cual termina enrollado el té, también algunas otras máquinas ya lo hacen. Esto es obviamente para eficientizar el tiempo y eso. ¿Cómo se llama el té que se fermenta por 50 años? Que una taza es costosísima. Sí, bueno, el pu'er, que es el té rojo chino, puede llegar a fermentarse, bueno, una vez que se fermenta y se oxida hasta llegar a un té negro como tal, de ahí se pasa a una ¿Añejamiento? post-añejamiento, así es, y si quieres ahorita que regresemos, lo Me platicamos. sigues platicando, tengo regalos, participen por ellos, 31 22 11 90 36 47 18 83 y regresamos con más aquí a Saludablemente. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Cuatro 4:34 de la tarde. Seguimos con el tema de las tisanas y de los tés. Le preguntaba a Charlie, ¿existe un té? Lo descubrimos hace... Bueno, ¿tú hace cuánto dedicas a la industria del té, Charlie? Poquito más de 3 años. No es ¿Siempre tanto. fuiste catador? O sea, ¿siempre fuiste un buen consumidor de té antes de ser un productor? Siempre me gustó y me gustó más desde el punto de vista, desde ese ámbito de la cultura, no tanto como la bebida como tal, sino la cultura que te llevaba a tomar esta bebida. Eso es lo que me impactó desde un principio. A mí me encanta el té. Yo de los primeros tés que consumía de niño era el ginseng. Mis Ujú. papás son muy fanáticos del... Y fíjate que no he podido encontrar, digo, un productor aquí no lo voy a encontrar, pero no he Ujú. conocido algún especialista. Yo creo que tiene que ser un japonés, Sí, exacto. porque es un alimento que se consume mucho allá. Exacto, una raíz. Si el té es difícil, imagínate el ginseng en su consumo. Pues, Platicábamos ajá. del pu'er que se añeja hasta por 50 años. Sí, una vez que ya se oxida y se fermenta, se mete, si se hace a la manera tradicional, en barricas de bambú entre 2 y 50 años.
Esto es un proceso como el vino de maduración, de añejamiento. Y entonces, bueno, pues durante este tiempo, obviamente por la barrica, el clima, la humedad, se le añaden diferentes sabores distintos que van desde, obviamente, desde sabores a madera hasta incluso algunos sabores más a frutos secos. ¿Sabes cuánto a llega a costar nueces. una taza en euros de ese Sí, té? de hecho, el té más caro que se ha llegado a vender de un puer, que es de 50 años, ha sido de 300 euros el gramo. 300 euros. Si tomamos en cuenta que una taza puede llevarse unos 2,5 gramos, más o menos, estamos hablando de alrededor de 15 a 18 mil pesos. Una taza de taza, té. sí. Qué locura. Sí, sí, sí. Oye, ¿no hay una historia de que era un alimento de los emperadores o de algo así? Pues de hecho todo el té, o sea, el té fue en su momento una bebida para las grandes, ¿Aristócratas? sí, así es, la monarquía desde China, luego en Japón, luego se populariza en cada uno de esos lugares y cuando llega a Europa es lo mismo, solamente era para las personas de la corona, pues, los que podían acceder a El consumo del té. producto, sí. Ahora es un alimento mundial con grandes productores y ahora básicamente se puede acercar a cualquier lugar del planeta. Los que Exacto. tienen mayor cantidad de antioxidantes son el blanco y Y el el verde. verde. ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Conoces personas alérgicas al té? Pues bueno, no, alérgicas como tal no, pero la contraindicación que puede llegar a tener el té, pues es la cafeína y la teína en el caso de personas que tienen problemas nerviosos, nada más. De ahí en fuera tienen muchísimas bondades. Pero es difícil porque a mí la estimulación del té me encanta. Porque es una estimulación ligera. Exacto. Yo soy hipersensible. A mí una taza de café me puede mandar al hospital y el té me cae pero perfecto. Sí, de hecho hay muy pocas personas, pero sí llega a haber personas que dicen, Son me tomé, sensibles. exacto, me tomé una taza de té e incluso hasta taquicardia me dio. Pero es muy poca las personas que le llega a suceder eso y eso es para las personas que en su organismo asimilan la teína muy fuerte, o sea, son muy sensibles a la teína, más a la cafeína. Entonces, bueno, un té, por ejemplo, un té verde tiene un cuarto de la cafeína que contendría un café. Y un té negro, que es el que más cafeína puede llegar a contener por el proceso de fermentación, tiene la mitad de la cafeína que contiene un café. Así Una que, taza de café. exacto. Oye, las tazas, ¿cuánto sería la cantidad de un té de buena calidad por taza? A mí no me gustan las tazas completas de agua. Yo uso Ujú. como, ¿qué serán? ¿250 mililitros? ¿Cuál es la cantidad como estándar en el mundo? Pues mira, hablamos de onzas. En el caso de las tisanas, del té, en una taza europea, estamos hablando de una taza entre 8 y 10 onzas. ¿Cuánto es en Que mililitros? son aproximadamente... ¿300? No, menos. Yo creo que sí, entre 200, entre 50. 200 y 250 mililitros, por ahí así. Ok. Es lo que regularmente se utiliza. Obviamente en Oriente es distinto porque ellos utilizan tazas muy pequeñas. Ellos, de hecho, la mayoría infusionan en infusora, en tetera, y Ok. bueno, de ahí pasan a pequeñas dosis, pequeñas tazas. Tacitas como de tacitas café chiquitas, turco, exacto, chiquitito. A lo mejor chiquititas. también debe estar más concentrado. Sí. ¿Qué es lo recomendable por taza? ¿1 gramo? Para- Alrededor de 1,5 gramos a 2 gramos Gra- por taza. ¿De cucharada cuánto le das para calcular Es una cucharadita cafetera rasa por taza. por La taza? la cuchara chiquita, la cafetera, rasita por taza. Oye, y cuando hablamos de tisanas, son todas aquellas materias primas que no pertenecen a la Camellia sinensis, que es la planta, que pueden ser la deshidratación de frutos rojos, que es exquisito, melocotón, que lo tenemos de regalo para que participen. Les voy a dar también la línea WhatsApp, 3310-1907-12. Aquí nos trajiste una variedad de regalo, que es melocotón, que es durazno. ¿Cuáles son los ingredientes de esta tisana, Sí, es Charlie? durazno melocotón, es manzana, ¿Piña? escaramujo, piña y pétalos de girasol. Si pudieran oler lo Está que yo estoy increíble. oliendo aquí. Esto es a lo que se le llama tisana, que no pertenece a la Camellia sinensis. Ok. Y pueden ser troncos, frutos. Sí, puede ser ¿Flores? frutos, maderas, raíces, flores, que se utilicen para hacer, o sea, se utilicen mediante una infusión para hacer una bebida. Oye, el té ya nos dijiste que tiene que estar cuando el agua, antes de que hierva, se empiezan a acumular las burbujas en el fondo, ahí se detiene. Ahí se... Si es un blanco, todavía un poquito menos. antes. Ujú. Cuando se habla de una tisana que tiene frutos, que a veces tiene cortezas y flores, ¿cómo es la preparación correcta? Pues mira, la tisana es mucho más sencilla de preparar porque, bueno, no tienes problemas si hierve el agua, o sea, puede llegar a hervir el agua y en ese momento, bueno, pues la apagas el agua,
lo pones en tu taza, le pones lo necesario de tisana a tu taza y lo dejas reposar, ahí cambia. En vez de entre 3 y 4 minutos como el té, sería mínimo 5 minutos. O sea, cualquier tisana son mínimo 5 minutos y de ahí no pasa nada si se te pasa el tiempo. Si de repente estabas haciendo otra cosa, lo único que va a suceder es que la bebida va a estar más intensa o a lo mejor alguno de sus ingredientes prevalece sobre Claro. otros, pero no se amarga, no te sabe feo, pues. La tisana tiene la capacidad de darle un gusto al paladar exquisito, gourmet, con notas realmente maravillosas. Pero ¿has encontrado alguna propiedad en tisanas con cortezas, con flores? Es excelente tu pregunta porque, bueno, en América estamos muy acostumbrados, sobre todo en México, estamos muy acostumbrados a que todo lo que infusionamos nos tiene que servir para algo. Si lo vamos a infusionar es porque me va a curar de algo. Pero hablando de las tisanas frutales europeas, o bueno, el estilo europeo, Florales. florales también, su diseño no es tanto para curarte de algo, es más bien para disfrutar. Ok. Es una bebida de disfrute, pero también muy saludable porque es 100% natural y bueno, pues si nos vamos a cada uno de los ingredientes de cada una de las mezclas, bueno, pues sí te aporta muchas propiedades a tu organismo, pero no está diseñada para curarte de algo, como en el caso, por ejemplo, de las infusiones de herbolaria, De que de repente te dicen, ginseng. ¿sabes qué? Tómate el tepescohuite para esto, tómate la manzanilla para aquel otro o para el dolor de estómago, cosas de esas. En este sentido, las tisanas frutales o florales frutales, al estilo europeo, son más para compartir, para degustar. Para darle un gusto al paladar de una Exacto. manera exquisita a través de la tisana y de diferentes aromas, porque además a mí, ¿sabes qué me asombra? La sinergia y la mezcla de ingredientes, que es el caso de lo que nos traes acá de regalo. O sea, pueden encontrar notas florales con frutos rojos deshidratados, con manzana, con piña. Aparte tú puedes creer, hay una muy deliciosa que es McMuffin, no es... De las que tenemos nosotros es Oye, yo una vez- Sweet Muffin. Una vez probé una de avellana, Ajá. que tenía avellana, no sabes qué Muchas delicia. En gracias. temporada de frío, disfrutar o deleitarte de una tisana de avellana, por ejemplo, es una delicia. Exacto. Y tiene avellana natural. Sí, y también, por ejemplo, tenemos una que solamente la tenemos por temporada, que se llama invierno, que precisamente la hueles y te transporta a Navidad. O sea, te transporta a ese momento. Sabe y huele a Navidad. Exacto, ¿Qué tiene, te pino? transporta. No, de hecho es jengibre, por ejemplo, es igual tiene manzana, tiene achicoria, tiene muchos ingredientes, tiene cardamomo incluso, que cuando los hueles a ese momento en Navidad en el que se mezclan los aromas dulces con salados, pero con ese, pues te lleva una atmósfera de Navidad. Por eso nosotros le pusimos invierno y bueno, es muy sabrosa. Qué delicia. Pues tienes poco en la importación del Exacto. tema de tisanas. Otro dato que no sabe, que desconocemos, es que podemos hacer maridajes. Podemos combinar tanto los tés de Camellia sinensis como las tisanas con alimentos, Sí. que es riquísimo. Generalmente lo que no está tan maduro, que es más fresco, que es más joven, como el té blanco y el té verde, puede combinarse con frutas, por ejemplo, con el kiwi. ¿Cuáles son tus combinaciones más deliciosas para el té blanco y para el té verde, Charlie? Por ejemplo, me encanta combinarlo con mango. Oye, y además no es que sea tu punto de vista, es el Ah. maridaje general que se marca en el mundo para la degustación del té. Sí, de hecho hay muchos tips que puedes encontrar, incluso hay libros que te pueden dar tips. Recordemos que en cuestión de maridaje o de alimentos, pues tú solamente serás el que digas la última palabra. Puede ser que el mejor catador del mundo te diga esto, con esto es lo mejor, pero al momento que lo pruebas, a lo mejor para ti no fue lo que él te dice, ¿no? Así que nosotros siempre lo decimos, son tips. En el maridaje lo que se recomienda o lo que se busca es que pues mariden los productos, combines. sí, que combinen, que ninguno se pierda, que los dos se exalten. Las predisposiciones naturales más ricas para consumir en maridaje, por ejemplo, con el blanco, ¿con qué lo combinarías? Con lo suave, siempre un blanco es algo suave, ahí sí entran mucho, por ejemplo, los postres suavecitos, los postres frutales, las frutas frescas, incluso algunas plantas como por ejemplo algún alimento, alguna ensalada que no tenga ninguna ¿Nota salada? ninguna nota muy fuerte. Por ejemplo, hay algunas ensaladas que tienen algunos productos que sí son muy muy fuertes, pero una ensalada básica de lechuguita con a lo mejor jitomate, con cosas de esas, combina bien con el blanco. Vamos por una pausa, regresamos con propiedades termogénicas. Quisiera que nos hablaras un poquito del matcha.
Va. que tiene algún tiempo de moda por acá. Comuníquense con nosotros, tenemos regalos 3310-1907-12 para que participen por la línea WhatsApp y 3122-1190. Quédense con nosotros, seguimos acá en Saludablemente. Respira paz y tranquilidad. Saludablemente. Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Propiedades antioxidantes de los tés, el tema de la termogénesis, que sea capaz un ingrediente o un alimento cuando entra al cuerpo de quemar la grasa que tenemos como exceso, puede ser diluida y se puede encontrar esta propiedad en el consumo regular del té. Fíjate, Charlie, que hay un té el matcha que se puso de moda en todos lados, es costoso, a mí me encanta, no lo consumo tanto como quisiera por lo costoso que puede llegar a ser. Inclusive a veces también dudo mucho de la calidad porque nadie vende pan frío, todo el mundo te dice que tiene el mejor té. Y cuando pasa con los vinos, con el tequila, todo, con sí. los quesos. Las personas que son consumidores regulares no los puedes engañar al momento de degustarlo en el paladar. Y el matcha, por ejemplo, yo realmente no sé. Creo que el mejor productor es Japón, del matcha ceremonial. Sí, de hecho, matcha como tal, el nombre de matcha sale de Japón. Realmente sí, ellos fueron los que lo diseñan, aunque bueno, por ahí hay una discrepancia. Hay quien dice que los primeros que lo produjeron fueron los coreanos, más sin embargo, bueno, hasta la fecha los matchas o el té matcha famoso, el té matcha es japonés, así es. Yo el matcha no lo sé catar porque no soy gran consumidor. Tiene poco que llegó acá, yo lo veo recién, lo conocí hace 2 años, para que te des una idea, y soy consumidor regular del té. O sea, creo que también tiene poco que se importa acá. Tiene una ventaja el matcha, que el matcha se pulveriza completo. Cuando tú degustas un té verde, separas la hoja del agua en calor. Exacto. Y lo tomas. Y el matcha es la pulverización con métodos artesanales, orgánicos, exquisitos. ¿Crees que hay una ventaja cuando consumes todo en el matcha, por ejemplo? Sí, bueno, al organismo obviamente sí hay ventaja, ya que como tú bien lo dices, la infusión de la Camellia sinensis mediante la infusión, pues, se puede extraer aproximadamente el 40% de las propiedades que tiene la hoja, pues. Claro. Y bueno, pues es lo que te tomas. Pero en el caso, tomando matcha como tal, pues es la hoja pulverizada y entonces ahí no la infusionas, sino te la comes. Y en ese momento, bueno, pues puedes llegar a obtener hasta el 90% de las propiedades que contiene el té. Por lo tanto, obviamente es mucho más fuerte la asimilación, pues, de esta planta dentro del organismo, y por lo tanto, bueno, pues se siente, matcha se siente. Tú como un catador no importas matcha a México, ¿verdad? Nosotros ya importamos matcha. ¿Ya importas sí, matcha? Tenemos matcha No ceremonial sabía. japonés. En el tema del matcha, bueno, pues es todo en industria, ¿no? Hay matcha normal, así matcha. ¿El solo regular? matcha regular. ¿Calidad promedio? Sí, que regularmente se utiliza mucho para Smoothies. en panadería, para hacer como subproductos. Okay. Y el matcha imperial y matcha grado ceremonial. En el caso del matcha grado ceremonial, pues bueno, es el que se utiliza para la ceremonia del té, cuestión en Japón, utilizando el matcha, es el de mejor calidad, y te das cuenta de la calidad del matcha porque entre mejor calidad sea, es menos amargo. Tiene que ser verde. Sí, también es otra de las fuerte. cosas que te indica que es un buen matcha. Es un verde bastante vivo, ¿Intenso? bastante intenso. Y fíjate que los que yo tengo son como zacate, casi tirándole amarillos. De seguro no son de buena calidad. Regularmente, digo, hay muchísimo, ahorita en el mercado hay muchas marcas que están importándolo, pero sí, el matcha grado ceremonial 5 estrellas, que es el que puedes encontrar de la mejor calidad, pero también es súper caro, te lo abres y pues es un verde súper vivo y un sabor muy, muy suave, pues. De hecho, están comprobadas las propiedades termogénicas. Exacto. En el caso del té matcha.
digo, la ventaja es que o sea, se tritura completo, que hay una cantidad de fibra importante para quien lo consume. Aprovechas casi el 90% de las propiedades, tanto de antioxidantes, de minerales y su propiedad termogénica, que es la que todos estamos buscando. Si consumiéramos, por ejemplo, té verde y té blanco, ¿también conserva propiedades termogénicas Sí, ahí? sí, de hecho sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, tomarlo en infusión es muy bueno, tomarlo regularmente, puedes tomar varias tazas por día y bueno, tienes esa ventaja y esa bondad de que, bueno, pues tiene propiedad termogénica. El matcha o lo que tiene el matcha, por lo que ahorita está tan de moda también, es que, bueno, tomar una taza de matcha es como tomarte 4 ¿Cuatro? a 5 tazas de té. Entonces, bueno, pues todos los beneficios termogénicos, pues los notas más rápido, pues incluso esa propiedad estimulante como que te da el té, a lo mejor en una cantidad muy suave, en matcha se siente más. Por lo tanto, si se recomienda el matcha para iniciar el día o para antes de ir al gimnasio o cosas así, porque realmente sí se siente la energía La con matcha. estimulación Sí. completa. Oye, antes, digo, porque estamos en el último bloque con los maridajes, el té verde, ¿con qué lo combinarías? Me dijiste que el té blanco es suave, kiwis, postres frutales, ensaladas que no tengan notas fuertes. El té verde en la mañana, ¿con qué lo degustarías? El té verde, volvemos a lo mismo. Podemos utilizar frutos, podemos utilizar, por ejemplo, fresa, podemos utilizar, como te dije, mango, podemos utilizar incluso durazno, es muy sabroso, pero también ya podemos utilizarlo con algunos pescados suaves, con pescado que no sea, que no le hayan puesto muchos em, Condimentos. condimentos, exacto. Entonces, bueno, pues con esos pescados suaves, bueno, pues ya combinar el verde también. Por ejemplo, Oolong, que es el azul. el oolong ya puedes empezarlo a combinar también con algunos quesos suaves, por ejemplo, quesos cremas, por ejemplo, quesos jóvenes, pues. Con esos quesos también se puede con algunos champiñones, por ejemplo, con algunos tipos de hongos, setas y así. Ok. Y ya nos vamos con los más intensos, como por ejemplo El el rojo. negro o el rojo, en donde ya podemos utilizarlo a lo mejor con algunos pollo rostizado, por ejemplo, o sea, pollos que ya tengan más condimentos, con Oye, alguna carne roja. el jamón serrano, a mí me tocó un maridaje de jamón serrano, ¿con qué era? ¿Con negro o con rojo? Recuerdo, si no mal recuerdo, fue con rojo, el Con jamón rojo. serrano, pero también puede combinar con negro. También dentro de los diferentes tipos de té, hay diferentes tipos de sabor del té. O sea, si hablamos de un té suave, por ejemplo, como un té Ceilán o de Sri Lanka, pues es un té suave. Por lo tanto, bueno, pues sí se recomienda con carnes más magras. Si tienes un té más fuerte, como un té Assam, también de la India, bueno, pues entonces sí ya lo puedes combinar con jamones ahumados, con cosas más intensas, porque bueno, pues ya ahí maridan los dos sabores. Incluso, por ejemplo, muy recomendado con un té ¿El cacao? Darjeeling, exacto, ahí va. Un té Darjeeling, que es un té de muy buen cuerpo, con buen sabor, pero no tan intenso, no tan astringente, se recomienda a lo mejor con con un trocito de cacao o con chocolate amargo. Las galletas que son muy famosas de mantequilla, que son conocidas como pasticetas, ¿con qué lo Exacto. combinarías? Eso lo combinamos, nos gusta mucho combinarlo, por ejemplo, con un té negro, pero al estilo inglés, con leche. Exacto. No soy fan de la leche. Fíjate que no soy fan del té inglés. Prefiero degustar el Darjeeling natural que con leche. Sí, de hecho, por ejemplo, hay quien lo está utilizando para esas personas que no toman leche, pues lo puedes combinar el té negro con lechada de coco, lechada de almendra, y bueno, pues también tiene un muy buen sabor, un muy buen maridaje. Híjole, ¿cuál sería tu mejor recomendación para que alguien se acercara más al consumo de té, ya conociendo y descubriendo las propiedades termogénicas y antioxidantes, Charlie? Mira, si utiliza mucho, por ejemplo, si toma más café, pues sí les recomendaría que empezara con un té negro de buena calidad y que lo maridara con un chocolate amargo. Eso es infalible, buenísimo. Un cacao, un chocolate amargo. Un postre incluso un postre que sea un pan o algo así de chocolate o de café, incluso es maridable con el té, o sea, algo con sabor a café, Que tenga no tan así como café, pues, pero sí puede ser un un postre con sabor a café, maridarlo con un té negro de buena calidad, es sabroso. La regla y la idea es que no se endulcen los tés, que se degusten con la apreciación y el sabor natural. Fíjate que a mí el azúcar siento que sí le quita mucho. Sí, lamentablemente sí. Aparte, bueno, pues si lo que queremos, en lo que estamos platicando, es que tiene un muy buen tema termogénico, ayuda a la termogénesis, bueno, pues entonces si quieres que haya termogénesis y le pones azúcar, pues entonces realmente no te está ayudando de mucho, porque al final, bueno, pues eso también te da
da energía no necesaria y se convierte en una bebida más. Estamos casi a punto de irnos. Charlie, regálanos tus datos, la gente dónde te pueda contactar, dónde pueden aprender a combinar con maridaje té y alimentos, por ejemplo. Exacto, bueno, pues como les dije, nosotros somos Tisanas y Té Guten Tag. Nuestra oficina está en Joaquín Angulo número 980, entre Calle Frías y Enrique Díaz de León, muy cerca del barrio de Santa Tere. Nuestro teléfono de contacto es 3314 997775. ¿No lo repites de nuevo, Charlie? Sí, 3314 997775. Ahí nos pueden contactar y bueno, pues ¿Tienes redes? Sí, estamos en como Tisanas y Té Guten Tag en Facebook y Tisanas y Té Guten Tag en Instagram. ¿Guten Tag es buenos días en alemán? Así es, y bueno, esto es porque nuestras primeras tisanas de importación fueron alemanas, frutales, y bueno, pues al día de hoy ya se quedó nuestro nombre como Tisanas y Té Guten Tag, buen día. Qué delicia. A mí me encanta que en Guadalajara voy a la Ciudad de México y me encuentro con muchas teterías. Te digo que en las tiendas comerciales más famosas o las más grandes existe esta cadena de sucursales de tés que te lo hacen en smoothie y te lo hacen en frappe, pero carísimo, qué bárbaros. Sí. Yo creo que si tuviéramos un consumo mayor podríamos abaratar los costos y también exigiríamos una importación. ¿Quiénes son los mejores importadores? ¿Japón? En calidades de té y tisanas. Bueno, si hablamos de Japón, el té japonés te da la garantía de ser un buen té, porque el té japonés malito sería un buen té en China, por ejemplo. Okay. Entonces sí, el té chino malito es muy malito. Entonces sí, Japón tiene mucho más estándares de calidad en cuestión del té y por eso te puede dar más confianza al comprar un té japonés. ¿Alemania también? Alemania lo que tiene es que bueno, pues son muy exigentes en todos los alimentos, por lo tanto tés o tisanas que provengan de Europa o precisamente de Alemania te dan garantía de ser de buena calidad. Recuérdame de nuevo tus redes, Charlie. Sí, como Tisanas y Té Guten Tag en Facebook y Tisanas y Té Guten Tag en Instagram. Y muy, muy amables por la invitación, muchas gracias, siempre muy contentos de estar aquí. Gracias por estar acá, Charlie, esperamos verte pronto de nuevo en cabina. Vamos por la segunda hora, vamos a Canal Continental de Noticias y regresamos con más. Recuerda visitar la página www.radiomujer.com.mx y regresamos con más aquí a Saludablemente.